Capítulo 2. Galeno y el estudio de la anatomía. Galeno de Pérgamo fue un médico y filósofo griego que vivió en el siglo II después de Cristo. Llegó a ser el más sobresaliente médico cirujano de la Roma antigua. Su impacto generacional fue inmenso. Considerado con justicia uno de los médicos más importantes de la historia. Galeno nació en Pérgamo, Asia Menor, entonces parte del Imperio Romano, de padres griegos. Desde pequeño su padre lo inició en el estudio de diversas artes y ciencias. En el templo de su ciudad dedicado al dios de la salud Asclepio, el joven adolescente de 16 años, con dos seguidores de Hipócrates de Cos, Estraconio y Sátiro, observó cómo se empleaban las técnicas médicas de la época para tratar a los enfermos o heridos. Se dice que su padre le inclinó hacia los estudios de médico tras soñar una noche con Asclepio, dios de la medicina, quien le predijo el destino de su hijo. Completa sus estudios en Alejandría, Egipto, la antigua capital de los Ptolomeos y principal centro cultural del Mediterráneo. Ahí aprende la importancia de los estudios anatómicos y fisiológicos para la medicina, realiza disecciones de cadáveres de animales, y entra en contacto con las obras de anatomistas como Herófilo y Erasístrato. A continuación, amplió sus conocimientos en Esmirna, Creta, Chipre y Corinto. Alrededor del año 161 se estableció en Roma, donde alcanzó renombre por su habilidad como médico, sus disecciones de animales y sus conferencias en público. En el año 169 después de Cristo, Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta su muerte, le nombró médico de su hijo, Lucio Aurelio Cómodo. Galeno también fue el médico de los gladiadores lesionados en su estancia en Roma, lo que le permitió aumentar su experiencia y sus conocimientos de anatomía. Observó las estructuras de músculos, el esqueleto, las fibras y las venas. Expuso una clasificación de los huesos y sus articulaciones que aún se conserva. Galeno realizó sus disecciones anatómicas fundamentalmente en animales y no en seres humanos. Realizó estudios experimentales en perros, caballos, aves y peces, provocando lesiones del cerebro y médula espinal. Hizo experimentos sobre los animales salvajes utilizados en las luchas contra los gladiadores en la arena. Gracias a esta experiencia obtuvo información sobre el sistema y los órganos de los animales. Mostró que cuando se cortan los nervios de la laringe desaparece la voz, y cuando se cortan los nervios del corazón se detiene la vida. Galeno intuyó que los simios eran similares a las personas en su anatomía. Las leyes del Imperio Romano prohibían la disección de cadáveres humanos. Se tuvo que conformar con estudiar la anatomía del cadáver de un criminal comido parcialmente por los buitres y los restos de un cadáver arrojado al cementerio por una inundación. Sus estudios sobre anatomía en disecciones en animales y sus observaciones sobre el funcionamiento fisiológico serían centro de la información teórica y práctica de la medicina durante los siguientes 1400 años. Entre sus aportes mencionaremos sus grandes contribuciones al tratamiento de las heridas con control del sangrado mediante el cauterio, las reducciones de fracturas y los planteamientos sobre las lesiones penetrantes. Desveló las funciones del riñón y la vejiga, e identificó 7 pares de nervios craneales. También demostró que las arterias transportan sangre, poniendo fin a la idea vigente durante 400 años de que lo que transportaban era aire. Galeno consideraba que eran 3 los órganos esenciales: el cerebro, el corazón y el hígado. Tres eran los tipos de vasos que comunicaban esos órganos con el cuerpo. Del hígado partían las venas, del corazón las arterias, y del cerebro los nervios.
Para Galeno, el neuma, aire, era modificado en cada uno de los órganos esenciales y adquiría las propiedades de spiritus. Spiritus. Término latino que traducimos como espíritu, y que se refiere a una forma muy sutil de la materia, capaz de animar, ofrecer vida, y funciona las restantes partes del cuerpo. 3 eran los espíritus que sostenían la vida. En el hígado se formaba el espíritu vegetativo, que era llevado por las venas a todos los órganos del cuerpo. Del espíritu vegetativo dependían la nutrición, la reproducción y el crecimiento, y en particular el funcionamiento de los órganos del abdomen, donde residían los sentimientos relacionados con el deseo. El tórax era el asiento del espíritu vital, responsable de alentar el latido cardíaco, el pulso arterial y la respiración. El corazón era la fuente de calor para todo el cuerpo, y a través de las arterias distribuía el espíritu vital. En el tórax anidaban la ira y la audacia, pero también la desesperanza y el temor. La desaparición del espíritu vital llevaba a la muerte. Según Galeno, en el cerebro se formaba el tercer espíritu, el espíritu animal, responsable de las sensaciones y los movimientos, recibidos y distribuidos a través de los nervios. La imaginación, la razón y la memoria residían en el cerebro. Un error de más de un milenio. Galeno describió la morfología del corazón, sus cámaras y las válvulas del corazón, e indicó las diferencias estructurales entre las arterias y las venas, sin llegar a describir correctamente la circulación de la sangre. De forma errónea planteó que el órgano central del sistema vascular era el hígado, y que la sangre se desplazaba desde el hígado hasta la periferia del cuerpo para formar la carne, una creencia que duró más de 1000 años en el mundo de la medicina. Supo ver que el corazón enviaba sangre cargada de impurezas a los pulmones, pero erró al sostener que la sangre también pasaba de derecha a izquierda a través de poros en el septum interventricular. Galeno escribió múltiples libros, entre ellos 26 escritos sobre anatomía y fisiología, 28 sobre patología, 21 sobre terapéutica, 20 sobre Hipócrates y 21 del orden filosófico. Entre los libros más conocidos están Preparaciones anatómicas, el libro de las regiones enfermas y Uso de las partes del cuerpo humano. En sus obras, Galeno describía el valor terapéutico de las sangrías en casi todas las afecciones, incluidas las hemorragias y la fatiga. Sostenía que la menstruación hacía a las mujeres menos proclives a la gota, epilepsia y artritis, planteaba que el sangrado liberaba al organismo de materias pútridas e impurezas. Estudió arduamente las propiedades de infinidad de productos animales, vegetales y minerales, y estableció las virtudes curativas de cada uno de ellos, aislados o en combinaciones, conocidas como preparados galénicos. Supo también de venenos y antídotos, de los cuales el que presumía de ser universal tenía 64 componentes. Como cirujano, en la hernia inguinal preconizaba ligar el saco a nivel del orificio inguinal superficial, planteando que la hernia era causada por la ruptura del peritoneo con estiramiento de las fascias y los músculos. El cáncer de mama lo definía como hinchazón con dilatación venosa parecida a la forma de las patas de un cangrejo, considerándolo curable en los estadios iniciales en los que la cirugía podía extirpar el tumor y sus ramificaciones. Sus escritos médicos fueron traducidos por pensadores árabes durante el siglo IX, siendo consideradas sus enseñanzas paradigmas a lo largo de la Edad Media, gozando del respeto de las generaciones que le siguieron.